hoy es súper interesante. Hoy es miércoles de cripto, dime, DFIB. Dime. Hola, alzaste la mano. Hola. Listo. Bueno, listo, gracias. Hoy es miércoles de criptomonedas y vamos a hablar de un tema supremamente interesante. Quiero que me pongan todo el cuidado porque es un tema en el que si bien se puede ganar bastante, también se puede perder bastante. Entonces es interesante aprender sobre él. Hoy veo más poquitas personas, pero pues el tema de hoy es así como muy chévere, ¿no? Vamos a hablar sobre lanzamientos o launchpad, las famosas IDOs, ICOs, IEO, IPOs, en las que estamos participando y pues es de proyectos nuevos, por lo general no son criptomonedas, hay unos que sí, pero por lo general son tokens, entonces es un tema donde se maneja muchísimo la volatilidad, por eso es que quiero que estén súper atentos, cualquier pregunta ya saben, la guardan para el domingo, pero de verdad la guardan y participan porque es un tema bien interesante. Voy a empezar por compartirles pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, ¿cierto? Yo creo que sí, porque creo que no falla mucho. Listo. Y, a ver, chat, dice que sí. Perfecto. Listo, vamos a empezar. Lo primero que quiero que sepan es qué es una preventa, ¿cierto? ¿Qué es una ICO? ¿Qué es una IEO? ¿Una IDO? ¿Una ICO? Bueno, yo me imagino que muchos de ustedes ya han escuchado acerca de estos términos y en algún momento fueron algo supremamente novedoso, eran algo que estaba como en tendencia durante un tiempo, ya que las ICOs o las preventas nos prometen grandes ganancias y de una forma demasiado fácil. Entonces, como les decía la vez pasada, ¿cómo se dice? Nuestra ambición y la forma de ser de los seres humanos hacen que estemos como más del lado de este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan hoy y que les quede supremamente claro es que las ICO, las IDO, las IEO, las IGO en general, las preventas, lo que hacen es recaudar fondos para proyectos que sean importantes y que sean útiles y como lo que hacen es recaudar fondos para proyectos, pues son monedas o tokens o lanzamientos de activos digitales nuevos. ¿Listo? Al mismo tiempo también hay como muchas empresas que tratan de llamar la atención de inversores nuevos por medio de sistemas poco convencionales y uno de esos es, por ejemplo, estos. ¿Listo? Eh, Les puedo decir que en el transcurso de la historia de los lanzamientos, han habido, es en el que se ven esos grandes, es demasiado volátil y se ven esos grandes crecimientos de esos activos de una forma desmesurada, pero asimismo se ve que caen rápidamente en algunos casos. Por eso tenemos que aprender a estudiarlos y a reconocer qué preventas son las que realmente, de acuerdo al tipo de inversor que yo sea, voy a entrar. Bueno, listo. Lo primero que yo debo hacer para una compra de tokens o para inscribirme en alguno de estos lanzamientos, por lo general es, como dicen, registrarse en el proyecto, ¿cierto? Sin embargo, que es como el paso número uno. Sin embargo, como les decía la vez pasada, eh,
yo soy enemiga de registrarse, de comprar, de participar en cualquier tipo de proyecto sin primero no hacer mi debida investigación, ¿cierto? Entonces, como punto cero, puse el DIOR, acuérdense, el Do Your Own Research, o sea, hacer la propia investigación del proyecto o del token o del activo digital en el que voy a participar siempre, siempre, siempre. Y sobre todo y aún más importante cuando son proyectos nuevos de los que todavía no tenemos eh, como un conocimiento o no sabemos realmente cómo o sea, ¿se acuerdan que les dije que a veces uno estudiaba como la historia, porque en la economía de la historia se repite la historia de las criptomonedas cuando les estaba explicando Bitcoin? Les conté un poquitico como de cómo ha sido su comportamiento a lo largo de la historia y antes de invertir en Bitcoin, en este momento, por ejemplo, uno debería revisar cuáles son sus antecedentes, digamos, la semana anterior, el mes anterior, el último año y así sucesivamente. En el caso de los proyectos nuevos, no tenemos esa historia de cómo se ha comportado la moneda. Entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Una investigación del proyecto detenidamente. Acuérdense que les dije que teníamos que ver si respondía a una necesidad, de qué clase era su comunidad. Tenía que revisar a los desarrolladores, a las alianzas, eh, el tipo de tokens. La última vez hablamos de la quema de tokens, de cómo se minan las criptomonedas o los tokens. Entonces, todas esas cosas que hemos aprendido, inclusive lo que aprendimos en la primera clase, que hablaba muchísimo sobre historia, ha sido como que los va llenando de conocimientos para aprender finalmente a evaluar cada uno de estos proyectos, no solamente en criptomonedas o no solamente si voy a hacer trading o si voy a holdear o si voy a comprar criptomonedas eh, para para participar de algún otro proyecto, sino también, por ejemplo, para participar de lanzamientos que yo sé que son demasiado riesgosos, pero si lo hacemos bien podemos lograr unas ganancias muy interesantes. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para participar en la mayoría de los launchpad o lanzamientos? Lo primero que solemos hacer es registrarnos. ¿Por qué? Porque si es un proyecto serio, si es un proyecto legítimo y que busca obtener fondos por medio de estos lanzamientos, ellos por lo general tienen un sitio web y en ese sitio web ellos explican de qué se va a tratar el proyecto, cuáles son sus objetivos, qué cantidad de dinero necesitan para desarrollar el proyecto, cuánto tiempo va a durar la campaña de financiación. ¿Se acuerdan que les hablaba del white paper y del roadmap, que es como esa línea de tiempo que tiene cada proyecto? Entonces, cuando es un proyecto serio, por lo general ellos piden que uno se registre. Y aparte de que piden que uno se registre en el proyecto, muchas veces te evalúan para que puedas llenar un formulario y ya cuando has llenado ese formulario y te evalúan sobre el proyecto, ellos te permiten participar de estos lanzamientos siguiendo como unas reglas que ellos ponen para poder participar. O sea, no es tan fácil y que no es que dejen participar a cualquier persona. También hay que tener mucho cuidado en el tipo de campañas de lanzamientos que no nos piden ningún tipo de registro, porque pues obviamente las hay, pero es muy posible que esa ya sea como un bombillito rojo o como una alarma que podemos detectar de que puede ser una campaña, una operación o un proyecto completamente ilegítimo. Bueno, eh, en los últimos, de un tiempo para acá, los psicos vienen a ser un poquito más confiables de si los hacemos en plataformas, obviamente que piden mayores eh,
protocolos de seguridad, por ejemplo, aquellas que piden el KYC, por ejemplo, como Binance. Binance tiene una plataforma muy bien desarrollada para los Launchpad. Kraken también tienen, CoinList también tiene, hay varias. Entonces siempre tenemos que buscar como las plataformas más confiables para esto. Lo siguiente que tenemos que hacer es obtener la stablecoin o la moneda de cambio con la que podemos comprar los tokens o las criptomonedas de este proyecto. Porque en estos proyectos no podemos decir, como todavía no existe, ¿cierto? Apenas vamos a hacer la recaudación de los fondos para estos activos digitales, como no existen, los tenemos que comprar con algún otro activo digital. No los podemos comprar ni con tarjeta de crédito, ni con tarjeta de débito, mucho menos con dinero, ni con dinero que tengamos en el banco. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener la stablecoin o obtener la criptomoneda que nos sirve como de cambio para poder comprar en este lanzamiento. Recuerden que los lanzamientos también se hacen por medio de las redes específicas. Entonces, por ejemplo, si va a ser un lanzamiento por la red de BSC, que es la de Binance Smart Chain, pues lo más seguro es que tenga que tener Smart Chain. Si va a ser por medio de la red de Ethereum, pues lo más seguro es que tenga que tener Ether. Si va a ser por la red de Tron, pues tengo que tener Tron. Si va a ser por la red de Cardano, pues tengo que tener ADA y así sucesivamente para poder comprar, eh, para poder participar de estas preventas. ¿Listo? Lo tercero que tengo que hacer en estos casos, en algunos casos, en la mayoría, es mover estas stablecoins o estas monedas con las que son las que, con las que pretendo, por las que pretendo cambiar estas nuevas monedas del nuevo proyecto, las debo mover a la plataforma que ellos me están pidiendo. Por eso les digo que toca revisar primero, lo primero es revisar el proyecto. Entonces, esta plataforma lo que hacemos es que por lo general nos pide que participemos, que bloqueemos alguna cantidad de monedas específica durante un tiempo específico o que tengamos las monedas listas en la plataforma en la que hay que participar o que las tengamos en el monedero con el que vamos a comprar. O sea, siempre este tipo de lanzamientos nos piden hacer como unos pasos. En algunos casos son diferentes. Los que les estoy contando son como los más comunes. ¿Listo? Entonces siempre debo como tener esas stable coins o esas monedas de cambio listas en la plataforma que me están sugiriendo tenerlas para, de hecho no es una sugerencia, es como una solicitud. Hagan de cuenta que van a participar en una licitación y tienen que empezar a hacer una checklist de todos los parámetros que tienen que cumplir. ¿Listo? Lo siguiente que debo hacer es que ya cuando he cumplido todo esto que les acabo de contar, yo voy a participar de la compra de tokens. Entonces, lo primero es que ya estamos registrados, luego tenemos lo primero es hacer el estudio, ¿cierto? Si no, nada de esto lo vamos a hacer, si no estamos completamente convencidos. Lo segundo es registrarse. Lo tercero, entonces ya tengo la moneda de cambio y tengo los fondos disponibles y listos. Recuerden tener un poquito más, o sea, como un excedente en los fondos. ¿Por qué un excedente? Porque acuérdense que tenemos que tener dinero suficiente para pagar los fees. ¿Se acuerdan que la vez pasada, el lunes, hablamos de los mineros, ¿no? Ellos nos van a cobrar el fee. Si no tenemos ese excedente en el dinero, pues no nos van a dejar hacer la transacción. Y la participación en este tipo de lanzamientos tiene muchísimos parámetros y tiene muchísimas parámetros que hay que cumplir tal cual como ellos lo dicen. Entonces, por ejemplo, puede que ellos digan la compra mínima es de $100 en BNB, de 100 hasta 500.
o el máximo son 10.000, o el máximo son 100, o el mínimo son 10, o el mínimo son $500, no sé, los parámetros que ellos pongan. Entonces, si digamos, nosotros tenemos, digamos que va a ser por la red de Smart Chain para facilitarnos aquí como la conversación y que entendamos específicamente, digamos que ya nosotros tomamos la decisión de participar y uno de los parámetros es que vamos a participar la compra es de mínimo $200 en BSC hasta máximo $1.000 en BSC. Entonces, si yo en mi billetera o en la plataforma en la que voy a participar tengo exactamente los $200 porque voy a hacer la compra mínima, no la voy a poder hacer. Y aquí es muy importante tener en cuenta que esto tiene unos tiempos específicos. Esto es como quien sale a una subasta. El primero que compró, ese es el que va a obtener como mejores precios. Entonces, uno tiene el dinero establecido, pero tiene que tener para pagar esos fees. Entonces, yo recomiendo siempre en sus billeteras o en esas plataformas en las que van a realizar este tipo de inversiones, tener $10 de excedente, 5 como mínimo, $5 de excedente porque les pueden cobrar los fees. ¿Listo? De acuerdo a la transacción. Otro de los parámetros que a veces ponen, yo les estoy hablando desde mi experiencia, es como si le estuviera contando a cualquier amigo cómo he entrado yo en lanzamientos. Otro es que, por ejemplo, a veces ponen el precio de salida específico y luego le reparten a uno los tokens. Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, vamos a comprar tantos tokens, vamos a repartir el máximo de tokens que son, digamos, vamos a repartir 1.000.000 de tokens como mínimo y esos van a salir al 0.003 en la plataforma, entonces cada uno va, entonces ya sabemos cuántos tokens nos van a entregar, entonces hacemos el intercambio de la criptomoneda que tenemos por los nuevos tokens y cabe la posibilidad que nos digan y no se los vamos a entregar inmediatamente, sino se los vamos a entregar dentro de un mes. Entonces, como se pueden dar cuenta, este tipo de transacciones tienen muchos matices como de confianza y obviamente nosotros no podemos confiar en un proyecto que no hayamos estudiado. Eso es lo más importante. Primero, do your own research, hagan su propia investigación. ¿Listo? Después de eso, aquí por ejemplo dice punto 5, participa en una ICO, una IDO, una IPO, una IEO, enviando tus criptos a su dirección, es lo que les acabo de decir. Nosotros lo que hacemos es enviar el dinero que vamos a cambiar para después obtener, de acuerdo a las pautas detalladas y a los parámetros que el proyecto ha definido, los tokens o los activos digitales que debemos tener. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer antes de participar? Por favor, revisar la dirección del sitio web tantas veces como les sea necesario, verificar la dirección de monedero del proyecto. Muchas veces cuando nos conectamos a este tipo de proyectos le hacemos seguimiento a los lanzamientos por medio de Telegram, por medio de Twitter, y hay personas inescrupulosas que de repente pueden poner su dirección y si no damos buen seguimiento y si no nos fijamos quiénes son como los administradores oficiales de cada proyecto, de repente en una de esas, en un afán, podemos copiar y pegar una dirección que no corresponde. Ustedes dirán, ay, no, a mí eso nunca me va a pasar porque a mí ya me explicaron que tenía que ser así. No, a uno le pasa. Entonces hay que siempre verificar, revisar quiénes son los administradores de cada proyecto para saber si realmente se puede confiar. ¿Listo? Una vez que tengamos los tokens en nuestro poder, en nuestra plataforma o en nuestra billetera, tenemos que almacenarlos. Hay algunas personas que acostumbran apenas, o sea, participar de estas ofertas iniciales, recibir los tokens y cuando empiezan a listar las monedas en las exchanges, bien sea las descentralizadas o las centralizadas,
salen a vender porque ellas tienen por lo general una explosión porque cuando ellos salen o son listados en algunos de estos exchanges, previamente han tenido una estrategia de marketing. Entonces, pues se crecen porque si se crece la comunidad, recuerden que el precio de las criptomonedas está directamente relacionado con la oferta y la demanda. Entonces, se crece el precio, entonces muchas personas esperan y salen a vender. Eso es bastante riesgoso porque a veces falla y de repente puede que tenga una subida muy grande y una bajada inmediata y mientras está haciendo la transacción podemos perder como algunos rendimientos. Sin embargo, si sabemos hacerlo, si estamos preparados, pues lo podríamos hacer. Otra recomendación y la que siempre hago es que ojalá sea un proyecto que sea muy bien estudiado, que sí corresponda a una necesidad de la comunidad, que tenga una buena comunidad, que sea un proyecto en el que podemos esperar para vender más adelante. ¿Listo? Para que no sea solamente en los días en que sale. Porque ese es como el último punto, comerciar los tokens en los exchange y ahí es donde realmente vamos a ver la rentabilidad. Si ustedes logran participar de lanzamientos exitosos, pueden ver unas rentabilidades bastante altas. Solamente les digo, es posible que ese token tenga un valor que empieza desde 0.00 y se suba, 0.000 y se suba a costar más de 1, 2, 3, $50, $100. Ustedes van a decir, esos son miles de porcentajes. Pero estos picos que logran este tipo de proyectos por lo general son muy rápidos y masivos. Entonces, esto puede significar, por ejemplo, que el valor del token siga subiendo, o puede que sea un pico único y se pegue una bajada. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Listo? Estos picos también pueden suceder en cuestión de minutos, entonces hay que tener mucho cuidado. Para los que saben ya manejar estas exchanges centralizadas, hay que tener, por ejemplo, de una vez cuál es el sleep page con el que van a participar y otras cositas. Esto lo va a ver más adelante para los que no lo manejan. ¿Qué tipo de personas participan mucho de estas ofertas iniciales? Los inversionistas bastante arriesgados. ¿Listo? Los que no tienen tanto temor y participan con inversiones que realmente estén dispuestos a arriesgar. Entonces, eso quiero que quede súper claro. Bueno, vamos a continuar. Bueno, esto ya se los expliqué, obtener los tokens, una vez que tengan los tokens, saber dónde almacenarlos, luego utilizar los tokens y comercializarlos. ¿Listo? Les voy a explicar qué es una IPO. Una IPO es una oferta inicial. ¿Listo? Una oferta pública inicial de cualquier tipo de empresa que salga a vender sus acciones y siempre sirve para reunir fondos. ¿Listo? Esto es una IPO en general. Entonces, ahora les voy a explicar las diferentes clases de ofertas iniciales. La primera es la ICO. Y ahí ustedes se van a ubicar también como en la clase de inversionista que soy y van a decir, wow, bueno, yo soy más como de este estilo, me gustaría más como tratar de participar en esta y así, ¿sí? Como para que se identifiquen de acuerdo al portafolio, a sus metas y al nivel de riesgo que están dispuestos a correr, como siempre les digo. Entonces, primero, pues, ¿qué es una ICO? Una ICO básicamente son lanzamientos de criptomonedas nuevas. ¿Listo? Significa en sus siglas en inglés, Initial Coin Offering, o sea, oferta inicial de monedas. Bueno, las ICO nos permiten invertir temprano en el nacimiento de una nueva moneda. ¿Sí? Con la promesa de que el precio se va a inflar muchísimo, o sea que va a subir muchísimo. En estos casos,
nosotros le podríamos comprar estas criptomonedas directamente al desarrollador del proyecto. Por eso es que su valor eh, es pues muy bajo. ¿Listo? ¿Qué es una IEO? En este caso estaríamos hablando de una Initial Exchange Offering o una oferta inicial de una moneda de intercambio. ¿Listo? Estas plataformas que nos permiten participar en esta IEO, por lo general tienen mayor seguridad, por lo general nos exigen tener una KYC, o sea, como una verificación. Esto se debe a que las criptomonedas se lanzan directamente en esas exchange que no son descentralizadas totalmente, sino que son un exchange. Entonces, esto significa que estas plataformas como Coinbase, como Binance, eh, investigan el lanzamiento y aprueban ese lanzamiento, ¿cierto? Entonces, pues como que de todas maneras, no todo está escrito, se les puede pasar cualquier proyecto fraudulento, pero sí ha sido revisado, sí ha sido aprobado. Ellos tienen ¿cómo se dice dentro de las empresas? Como unas áreas específicas dedicadas a investigar los proyectos que hacen parte de sus plataformas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ellos? En teoría, ellos crean una especie de filtro que nos garantiza un poquito más de seguridad a la hora de participar en alguna oferta inicial bajo estas características. Bueno, ¿qué es una IDO? Una IDO, por sus siglas en inglés, es Initial DEX Offering, o sea, la oferta inicial de un exchange completamente descentralizado, sin KYC, sin revisión, ¿listo? Simplemente es un exchange descentralizado. Entonces, es muy parecida a la IEO, sin embargo, el lanzamiento de estos tokens que se hacen oficialmente por primera vez, se lanzan directamente en plataformas descentralizadas que no nos ofrecen tanto control, por lo tanto, la seguridad no es la misma. Bueno, luego tenemos que es una IGO. Una IGO es una Initial Game Offering que estuvo súper de moda el año pasado. Y en este caso es el lanzamiento no solamente de una criptomoneda, sino de un juego completo y construido en la blockchain. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, podemos ver lanzamiento de juegos como DNA Cat, como Splinterlands, como ¿qué otros juegos? Todos los juegos Play to Earn. Por ejemplo, el año pasado hubieron varios Plants versus, bueno, era algo así como Plants versus algo, no era Plants versus Zombies ni nada de eso, era Plants versus algo. Y así, entonces, por lo general, estos juegos Play to Earn nos ofrecen recompensas en activos digitales. Y ellos hacen unos lanzamientos, por lo general empiezan con lanzamientos de sus NFTs para participar y después de eso hacen el lanzamiento del juego. Entonces, por lo general, cuando es una Initial Game Offering, nosotros podemos participar como en varias etapas de lanzamiento de esos juegos. Bueno, naturalmente esta CICO, esta CIEO, esta CIDO y esta CIGO tienen riesgos, tienen diferente nivel de riesgo, cada una es única en concepto, ventajas y desventajas. Ninguna estrategia de participación en estas ofertas iniciales es 100% segura, pero cada una, como les estaba diciendo, tiene un nivel de riesgo bastante diferente. Las CICO suelen
ser consideradas las más riesgosas porque tenemos esa necesidad total de confiar en el desarrollador, ya que es la primera vez que va a aparecer esta moneda en el mercado. ¿Listo? Las IEO son menos riesgosas, ya que son los exchange los encargados de vetar y responsabilizarse de cada uno de estos lanzamientos. ¿Listo? Sin embargo, también tengamos en cuenta que los inversionistas realmente están dependiendo de la seguridad o de las revisiones que hagan las plataformas y las plataformas tampoco se las saben todas. Como ustedes saben, el mercado o el comercio de las criptomonedas es algo muy nuevo en el que todavía pues nadie se las sabe todas. ¿Listo? Las siguientes son las IDO. Aquí también dependemos de la seguridad de las DEX, o sea, de las exchanges descentralizadas, y aquí obviamente hay menor seguridad porque por su misma como naturaleza, ¿no? Por lo que son descentralizadas, entonces no siempre eh, hay esa necesidad de qué, de revisión, por así decirlo, ¿listo? Y finalmente tenemos las SIGO, que son algo inconsistentes, ya que dependen de muchísimos factores. No solamente de dónde y cómo ocurrirá el lanzamiento, como les expliqué ahí, sino dependen muchísimo de la comunidad, de que el juego realmente sí sea rentable, por así decirlo, de que el juego le guste a la comunidad, de que la interacción dentro del juego sea buena, de los gráficos, de la tecnología que estén usando para el juego. Bueno, eso depende de muchísimas cosas. ¿Listo? Entonces, cuando vayan a invertir en ofertas iniciales de un juego, por favor, analícenlo muy bien, que así como puede ser muy bueno, también tiene sus riesgos bastante altos. Bueno, aquí les tengo una imagen de unos ejemplos. Esto es una imagen viejita ya, pero son ejemplos de algunas ofertas iniciales que fueron, por ejemplo, en el 2013, la oferta inicial de NXT le dejó a las personas que participaron en ella el 1.264.936%. De IOTA en el 2015, el 451.600%. O sea, esto es exponencial mucho. El Ethereum, por ejemplo, que es tan conocido, nos dejó el 287.725%. Entonces ustedes dirán, ¿eso es bastante rentable? Sí, pero como se pueden dar cuenta, hay más de 19.000 criptomonedas, o sea, proyectos que han sido lanzados a nivel mundial en estos pocos años. Y no todos tienen estas rentabilidades iniciales. ¿Listo? Entonces, esto es para que lo tengan en cuenta. Sí pueden haber muy grandes ganancias, pero pues hay que saber cómo hacerlo. ¿Listo? La principal desventaja de las ICO, IEO, IDO y IGO es casi la misma. Y es que debemos recordar que el mercado cripto tiene una mínima regulación, por eso cada estrategia realmente eh, tiene como ese problema fundamentalmente de que si yo voy a invertir en una oferta inicial, estoy invirtiendo en el futuro de una criptomoneda. Y en el futuro no está nada escrito, y menos en una economía tan volátil como la de las criptomonedas. ¿Ok? Eh, Bueno, ¿cuáles son las diferencias como entre las que les acabo de decir, la SICO, la CIEO, la SIDO y la SIGO? Pues prácticamente ellas cumplen unos objetivos similares, que son las de recaudar fondos para cada uno de los proyectos. Sin embargo, su diferencia radica en
en la necesidad de cada uno de estos tokens o en lo que realmente le estamos como en la, en la disponibilidad y la ejecución de esa criptomoneda como tal. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver qué es, bueno, también les quería contar como otras ventajas e inconvenientes de las ICO, pero eso se las voy a contar más adelante. Vamos a hablar ahorita qué es un Launchpad, que es pues básicamente lo mismo. El Launchpad es un lanzamiento y los Launchpad propiciaron como la aparición de un nuevo paradigma que permite que los proyectos puedan recaudar fondos y que los usuarios puedan apoyar estos proyectos de una forma más cómoda y segura. El término Launchpad viene de la unión de lanzamiento y de pad. Pad es como un sitio en el que tenemos varios lanzamientos, listo, varios lanzamientos listados. Entonces hay plataformas, vuelvo y pongo el ejemplo de Binance, que tiene su propio Launchpad en el que ellos ofrecen acceso directo a cripto tokens prometedores a todos los usuarios, ¿listo? También ellos proporcionan, por ejemplo, asistencia y tiene grandes posibilidades con el objetivo final de ayudar a dar a conocer o a incrementar la adopción de estos nuevos proyectos y asesorarnos a los usuarios sobre cuál es el mejor proyecto en el que pudiésemos participar y a las personas dueñas de los proyectos los asesoran como cuál es la mejor forma de lanzar y de promocionar sus tokens. ¿Listo? Eh, Obviamente, una plataforma como esta busca efectivamente que se cumplan los objetivos de crecimiento al hacer el lanzamiento desde su Launchpad. Eh, Cuando ellos buscan que se cumpla eso, ellos lo que quieren es que tenga un crecimiento por lo general y que las personas que invirtieron en estos proyectos de estos activos digitales, pues realmente tengan como unas ganancias, por lo general, pues que ganen, ¿cierto? Sin embargo, no siempre es así. Este es un mundo demasiado volátil y nadie les puede venir a asegurar que de verdad, de verdad, de verdad va a haber crecimiento. ¿Listo? Sin embargo, este tipo de ecosistemas lo que busca es definitivamente hacer como un crowdfunding de criptomonedas, que es como recoger, como el apoyo inicial de criptomonedas a los proyectos para que los proyectos se puedan lanzar y puedan ser proyectos obviamente exitosos. ¿Listo? Bueno, también es bien sabido que por cada éxito en el mundo de los launchpad o de los lanzamientos podemos encontrar muchísimas historias de fracasos y fraudes. Por eso vuelvo y les repito que es lo más importante, hacer su propia investigación y hacer su DIOR. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son como las ventajas que nos ofrecen las plataformas de exchange que no son descentralizados, o sea, de exchange grandes y robustos a la hora de participar en sus launchpads? Por ejemplo, ellos primero que todo, los lanzamientos de sus tokens, pues obviamente en la plataforma, pues le dan muchísima más confianza a las personas. Es más, de hecho yo aquí la tengo, les voy a mostrar. Este es el Launchpad de Binance, esta es su homepage. También tienen un Launch Pool, pero vamos a hablar específicamente del Launchpad. Entonces ellos aquí sacan los proyectos que están próximos. Por ejemplo, aquí estos ya fueron finalizados, pero sacan finalizados y proyectos próximos. ¿Ven? Por ejemplo, aquí sacaron el FC Porto Fan Token. Miren, han sacado muchísimos Fan Token.
Beta Finance. Bueno, en este Launchpad hay muchísimos proyectos. ¿Listo? Entonces, el que un proyecto esté en este tipo de plataformas obviamente nos da muchísima confianza, también le ofrece protección a los usuarios y también protección a los proyectos. Un crecimiento acelerado para los criptoproyectos que de verdad se lo merezcan porque ellos hacen un estudio bien detallado de cada uno de los proyectos antes de listarlo en su Launchpad. Sin embargo, vuelvo y les repito, no se queden con lo que les diga la plataforma. Ustedes investiguen su página muy a fondo, revisen en todas esas plataformas y herramientas que les conté la vez que vimos plataformas y herramientas y verán que ya pues pueden ver cómo realmente el mundo de las criptomonedas empieza a ser como parte de su portafolio y empiezan pues a crecer en rendimientos y pues su portafolio empieza a ser un poquito más robusto con el paso del tiempo. También ellos tratan de que haya una distribución equitativa de la oferta inicial de tokens, ¿cierto? Ellos hacen por lo general algo que se llama el sistema de lotería y es que si hay algunos usuarios que cumplen con que se inscriben en el lanzamiento del proyecto y cumplen con las características para participar en esas ofertas iniciales, entonces ellos aseguran que ese sistema de lotería, o sea, que las personas que van a poder acceder a la compra de esos tokens realmente no siempre sean las mismas o que realmente no sean ballenas, sino que se aseguran de que sea como muy aleatorio y muy equitativo para la comunidad. ¿Listo? La posibilidad de beneficios a largo plazo para los proyectos y para los holders de las criptomonedas. Eh, También por lo general esto les ha dado muy buenos resultados y hace que los proyectos sean más rentables en un periodo largo de tiempo. Bueno, entonces esas son como algunas de las ventajas que nos ofrecen una plataforma, por ejemplo, como Binance. Mire, por ejemplo, este de Axie Infinity, eso fue un hit cuando en su momento, ¿no? Listo, vamos a seguir aquí con nuestra presentación. Aquí, bueno, les quería hablar de las ventajas y las desventajas de participar en ofertas iniciales. Pues las ventajas son la democratización al acceso, o sea que cualquier persona de la comunidad que cumpla con los parámetros puede participar sin limitaciones geográficas, sin ninguna limitación. Lo único que tiene que tener es el conocimiento y bueno, cumplir con los pasos que les dije inicialmente, que es tener la moneda de intercambio para poder participar y cumplir como con esas características de conocer bien el proyecto y saber si cumple con una necesidad y ese tipo de cosas. Otra ventaja las ofertas iniciales o los lanzamientos es esa oportunidad de invertir en criptomonedas acumuladas. Esto nos quiere decir que los inversores de monedas digitales no tienen muchas vías para gastarlas y usualmente son convertidas en dólares. Entonces, esto es muy bueno porque nos permite la oportunidad de invertir en criptomonedas que se van acumulando, o sea que su precio va creciendo rápidamente. Y otro es el apoyo para las más disruptivas innovaciones. Este no es tanto para los usuarios, pero de repente sí para las personas que tengan unos proyectos y se quieran apalancar de las ofertas iniciales en en estas plataformas de lanzamiento. Las criptocomunidades, ustedes saben que siempre tienen como una necesidad, como un interés de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones, entonces esto incentiva muchísimo la innovación, el desarrollo, la democratización, entonces realmente es algo bueno. En cambio, unas de sus desventajas pudiesen ser la ausencia de regulación, entonces realmente pues hay un vacío muy grande en cuanto a esto, lo que permite que hayan muchísimos estafadores por ahí promocionando proyectos scam. Las personas como quieren participar de proyectos que crecen rápidamente, pues
caen en estos scams. ¿Por qué? Porque no revisan el proyecto, no revisan si realmente tiene una comunidad, si cumplen con una necesidad, no revisan su capitalización del mercado, si va a ser listado, si ha cumplido con el roadmap, no les revisan la página, no revisan quiénes son las personas detrás de ese proyecto. Entonces, pues claro, caen y pues es algo bastante, como no tiene regulación, pues ya si uno cae en un lanzamiento de un scam, pues cae. ¿Listo? Otras inversiones, otra desventaja es que estas inversiones no están apoyadas por el análisis fundamental de la empresa como tal, ya que acuérdense que realmente las noticias o sea, estamos como confiando en el futuro del lanzamiento de un proyecto, de un activo digital, y si estamos confiando en el futuro, pues realmente no sabemos si van a haber cosas ciertas o cosas que no son ciertas. Entonces, siempre estamos ahí esperando que las empresas y los proyectos nos demuestren que sus modelos de negocio realmente son viables y que tienen la capacidad de generar los recursos diferentes, los recursos necesarios para cumplir con la comunidad. Y lo último es que la falta de controles una vez hecha la inversión. Entonces, aparte de que no hay regulación, cuando ya hemos hecho la inversión, realmente nos quedamos esperando a que la empresa cumpla. No hay más a que el proyecto cumpla. Ahora, si es un proyecto ganador, si detrás está esa confianza y esa credibilidad del proyecto, de sus desarrolladores, pues obviamente es un proyecto que puede llegar a tener unas grandes ventajas. ¿Listo? Vamos con la siguiente diapositiva que nos dice protocolos de seguridad en el mundo de las criptomonedas. De todas maneras, no todo es inseguridad. Hay unos protocolos de seguridad en el mundo de las criptomonedas porque pues la seguridad tiene que estar por encima de todo. Acuérdense cuando les hablaba de la historia del dinero, la seguridad en la economía ha sido una necesidad desde el principio de los tiempos, desde cuando cargaban sus carretas llenas de oro. Entonces siempre ha habido como esa inseguridad, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los protocolos son conjuntos básicos de reglas que nos permiten compartir datos entre computadoras en el ámbito de las criptomonedas, establecen la estructura de la cadena de bloques, es decir, la base de datos distribuida que permite intercambiar dinero digital en Internet de manera segura. ¿Listo? Ustedes saben que los protocolos no son exclusivos en el mundo de las criptomonedas, también hacen parte del mundo de la Internet, del mundo de la transmisión de datos, inclusive hay bastantes protocolos de seguridad cuando enviamos un correo electrónico, cuando enviamos un WhatsApp, cuando hablamos por las redes sociales. Entonces, hay diferentes como niveles de seguridad y por esto los protocolos de seguridad son tan importantes, ¿listo? Porque los protocolos de seguridad en las criptomonedas también permiten, en el caso de las cripto, que sean descentralizados y se hacen por medio de la cadena de bloques. Esto significa que se distribuyen en una red de computadoras sin que haya una autoridad central, ¿cierto? Entonces, no es una sola persona una sola persona o una sola entidad la que está validando esta transacción, sino como les explicaba cuando veíamos lo de los mineros, es que son varias computadoras, por así decirlo, varios equipos que nos dan la seguridad de esta validación dentro de la cadena de bloques o de la red a la que pertenezca la transacción por la que estamos haciendo la transacción. ¿Listo? Por ejemplo,
En la cadena de protocolo, por ejemplo, el protocolo de Ethereum está diseñado sobre la base de los contratos inteligentes, ¿cierto? Entonces, en estos, claro que ya está por evolucionar, pero esa es como su base, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que, por ejemplo, una transacción o un contrato se ejecuta automáticamente cuando se cumplen determinados requisitos o determinados criterios que están firmados dentro de ese contrato en la cadena de bloques. ¿Listo? Entonces, asimismo, pues han salido, primero está el protocolo de Bitcoin, después el protocolo de Ethereum, han salido diferentes tipos de protocolos que nos permiten el funcionamiento de una gran cantidad de productos tecnológicos y financieros descentralizados que han servido para automatizar todos los procesos en la blockchain a una forma increíble. O sea, todo lo que se puede hacer por medio de estos protocolos ahora es increíble. ¿Listo? Otra cosa que quiero que tengan presente es que, por ejemplo, las plataformas nos ofrecen seguridad eh, por encima de todo, ¿no? Entonces, también, ¿qué características de seguridad nos ofrecen las plataformas? En algún caso nos ofrecen la 2FA, que es el segundo factor de autenticación, que nos sirve, por ejemplo, a veces el Google Authenticator, y es como esa aplicación que tenemos dentro de algunos móviles o dentro de algunos celulares que nos genera una segunda clave, que es como la clave dinámica de los bancos, que es una clave que se genera. Algunos usamos el Google Authenticator o otros podemos usar, por ejemplo, YubiKey. Bueno, diferentes tipos de autenticadores para mantener obviamente las cuentas más seguras. En algunos otros casos nos ofrecen los mensajes de texto a los celulares, los SMS, en otros casos las confirmaciones por email para cualquier transacción que se haga sobre las plataformas, eh, tiempo de espera, permisos de clave, que son como, por ejemplo, ellos nos arrojan a veces estas largas ¿cómo se dice? Como direcciones, por así decirlo, como todas estas contraseñas súper largas. Eh, También tiempo de bloqueo, cifrados, entonces a veces nos hacen, por ejemplo, autenticación por email con cifrado y firmado de PGP. En otro caso también usan el cifrado SSL. Eh, que es, por ejemplo, el que usan muchísimas páginas web para mayor seguridad. ¿Qué más? La alta confidencialidad de los datos. Y bueno, estas son como algunos protocolos, otro tipo, o sea, yo les estaba hablando de los protocolos de seguridad, de los protocolos de la red, pero también hay unos protocolos de seguridad que se manejan en cada una de las plataformas. Entonces, también cuando vayamos a poner nuestro dinero en algún monedero, en alguna wallet, en alguna plataforma, nos vayamos a inscribir en alguna cuenta, tengamos presente estos protocolos de seguridad, ya que si hacemos una inversión que, por ejemplo, no sé, pueda llegar a eh, subir un 1000%, entonces, pues obviamente si invertimos, no sé, $100 y esto subió un 1000%, eso es un montón de dinero. O sea, son $100.000. Entonces, hay que tener muy presente toda esta seguridad que tenemos en nuestros monederos y en todo como el mundo de las cripto. ¿Listo? Esa era como la clase de los lanzamientos de hoy. Como se pueden dar cuenta, es un tema bastante interesante del que hay que aprender muchísimo. Lo que sí, lo de siempre es que hagan su propia investigación, nunca dejen de hacer su DIOR. Sé que hay muchísima información nueva, que de repente se usan nuevos términos, dirán ustedes todo esto en una hora, pero les digo, síganse educando y por favor investiguen muchísimo, porque el mundo de los lanzamientos es muy interesante,
y muy lindo cuando todo sale bien. Entonces, si no sabemos hacerlo, es mejor que aprendamos primero cómo hacerlo bien, porque los lanzamientos no pueden ser solamente a confianza, sino también tienen que ser parte de un estudio para uno poder participar en ellos. Además de que hay que cumplir con todos los parámetros que nos exigen y en algunos casos, algunos de los proyectos exigen bastantes parámetros. Entonces, ese era el tema del día de hoy. Espero que hayan aprendido bastante y ya, terminamos por el día de hoy.